Saludos estudiantes del curso de práctica de Contaduría Pública. Hoy nos vamos a ocupar de un conjunto de diapositivas que he producido para orientar el curso en la medida que todos sabemos que hay organismos rectores de las diferentes profesiones. Para el caso de nosotros los contadores públicos está lo que se conoce como IFAC. IFAC es la sigla en inglés de la Federación Internacional de Contadores. Mi nombre es Guillermo Cartagena, ya pues de pronto en otros cursos ni este mismo ya ustedes han leído la presentación. Soy contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia con posgrados en normas internacionales, en revisoría fiscal y una maestría en desarrollo sostenible. Entonces, dediquémonos a lo que nos ocupa hoy, que es conocer desde IFAC qué se está marcando como orientaciones, como competencias para nuestra profesión contable, que de paso se ha dicho, siempre hemos entendido en nuestro medio local contador público, mientras que las normas internacionales y la IFAC habla desde el contador profesional. Bueno, entremos en materia. La diapositiva que tenemos ahí pues, a disposición simplemente nos muestra unos términos que van a ser de mucho manejo durante toda esta exposición y son siglas desde IFAC. Entonces, como primera medida, la formación del contador, miremos cuáles son los parámetros internacionales del IFAC. ¿Qué es IFAC? IFAC es la Federación Internacional de Contadores. IASB o simplemente IASB es el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría. Y POB es el Consejo de Supervisión del Interés Público, también por su sigla en inglés. Adicionalmente tenemos las siglas ISPS, que tiene que ver con las declaraciones sobre las prácticas internacionales de formación. Y Information Paper, que es los documentos informativos, IE. Oh yes. Primero, pensemos en IFAC. Ya sabemos que IFAC es la Federación Internacional de Contadores. ¿Cuál es la misión de IFAC? Siempre hay un órgano rector en el mundo de las diferentes profesiones. Los médicos tendrán su órgano internacional, los abogados, etc. Y cada una de esos órganos rectores mundiales tienen una misión. Para el caso de IFAC, la Federación Internacional de Contadores, la misión es servir al interés público, fortalecer la profesión contable en todo el mundo y contribuir al desarrollo de economías internacionales, estableciendo normas profesionales de alta calidad, fomentando su cumplimiento, favoreciendo su convergencia internacional y manifestándose sobre aquellos temas de interés público
para los que la experiencia de la profesión sea más relevante. Entonces son varios tópicos que tiene planteada esta misión. Básicamente es entonces el interés público, cuidar el interés público, velar por la profesión en términos de fortalecerla en su desarrollo, y eso lo va a hacer estableciendo unas normas de tipo profesional de alta calidad. Y obviamente ella misma, si establece las normas, va a ser el ente encargado de fomentar, de motivar su cumplimiento, así como entonces favorecer la convergencia internacional. Esa palabra convergencia ahí la debemos entender como que la normatividad local, la normatividad de los diferentes países en términos de la formación de los contadores, poco a poco tendrá que ir yendo a converger a la normatividad internacional propuesta por IFAC. Tenemos entonces dentro también de esta parte estratégica de la misión, tenemos el objetivo de IFAC es obviamente cumplir con su misión, y eso lo va a hacer a través de tres elementos bien definidos que tiene IFAC. Primero, el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría, un Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría, que es el encargado de poner a consideración las normas y emitir las normas, que está sujeto a la supervisión del Consejo de Interés Público, de Supervisión del Interés Público, por su sigla en inglés POB, y que a su vez la misión del Consejo de Normas Internacionales es, ya decíamos, es si la misión de IFAC tiene servir el interés público, la misión de este consejo es obviamente ayudar al IFAC a que se sirva a ese interés público. ¿Cómo? Fortaleciendo la profesión contable por medio del desarrollo y mejoramiento de la información, de la formación. Es decir, que este consejo se encarga de proponer los parámetros de formación y de mejoramiento de la contaduría a nivel mundial, o de lo que, según IFAC, plantea el contador profesional. ¿Cuáles son los tipos de pronunciamientos entonces de el Consejo de Normas de Formación en Contaduría? Como primero, el principal, el que está más arriba, es algo así como, pues no sé si quepa la comparación, pero nosotros tenemos la Constitución, las leyes para hacer cumplir la Constitución, y después de las leyes, pues así grosso modo tenemos entonces los decretos reglamentarios que hacen cumplir la ley, o simplemente son la forma práctica, es como se aplica la ley. Aquí simplemente entonces también se tiene
lo genérico, que son las normas internacionales de formación para contadores profesionales, las IES. Se tienen las declaraciones sobre las prácticas internacionales de formación para contadores y se tienen los documentos formativos para contadores profesionales. Es bueno la nota que tengo o que se tiene ahí abajo a partir de lo que se ha apropiado de un documento que es el original de IASB. Los 3 tipos de pronunciamientos reflejan en forma descendente el grado de autoridad que cada publicación tiene, en consonancia con las funciones que se les ha asignado. Entonces, es en orden descendente. La más importante entonces en sí es la norma básica, la norma de formación. Para desarrollar esas normas se tienen las declaraciones sobre cuáles son las prácticas internacionales de formación para un contador y cómo los debates sobre ese trabajo, entonces están los documentos informativos. Miremos entonces las definiciones que tiene cada uno de esos elementos que acabamos de denunciar, esos tipos de pronunciamientos. Las normas internacionales de formación para contadores profesionales prescriben las normas de buena práctica. Yo lo digo de pronto más coloquial, ellas son las que ponen los parámetros del mejor hacer, buena práctica, generalmente aceptadas en los programas de formación y desarrollo para contadores profesionales. Es decir, las normas nos dicen cuáles son las mejores prácticas. Ojo, las mejores prácticas o generalmente aceptadas en los programas de formación. O sea, son guías para los programas de contaduría. Las declaraciones son las prácticas internacionales de formación para contadores profesionales. Ayudan en la implementación de la buena práctica, en la formación y desarrollo de los contadores profesionales, suministrando información acerca de cómo alcanzar los niveles de buena práctica o la mejor práctica actual. Es decir, que las declaraciones van a ir diciendo en cada momento histórico del desarrollo profesional cuáles son las mejores prácticas de acuerdo a las situaciones que se van presentando. Las épocas cambian, esto es entrópico y simplemente está en constante movimiento, y constante movimiento casi que es una incitación al cambio. Asimismo, entonces, tenemos los documentos informativos para los contadores profesionales, a través de los cuales se promueven la discusión o el debate acerca de las cuestiones de importancia en un momento determinado, para que sean incluidas en la formación y el desarrollo, ¿cierto?, del profesional. Y obviamente se presenten resultados y por lo tanto básicamente lo que describen es situaciones de interés sobre la formación y desarrollo que afecta a la profesión contable. Entonces, los documentos informativos son elementos del debate, es donde se pone a consideración los últimos conocimientos que se han presentado y las últimas situaciones que están invitando a cambios dentro de la formación de contadores profesionales.
El Consejo de Supervisión del Interés Público se encarga de supervisar las actividades que con respecto al interés público tiene IFAC. El objetivo de este consejo es aumentar la confianza de los inversores y dice, y otros en actividades relacionadas. Es decir, que el Consejo de Supervisión del Interés Público va a estar velando, cuidando la confianza de los inversores. Va a estar vigilando que la normatividad si esté acorde a las necesidades de toma de decisiones que tienen los stakeholders, que tienen los grupos de interés. Día tras día se van presentando nuevas necesidades, cambios que implican pensar en nuevas formaciones para el contador profesional. Incluso podría ser para ir en esa evolución. Muchas veces hay que dejar atrás ya técnicas, métodos que resulten obsoletos y entonces sea necesario nuevas propuestas precisamente del mejor hacer. Por lo tanto, entonces hay que considerar que el contador profesional debe desarrollarse y eso es un proceso que tiene diferentes subconjuntos o fases de la formación. IFAC presenta en su documentación esta gráfica que yo voy a leer del interior hacia afuera y pues seguramente otros pretenderían entonces hacer lo contrario. Simplemente quiero esbozar que la capacitación normalmente debe empezar desde el trabajo, allá donde ya se está ejerciendo, pero también una capacitación que puede ser por fuera del trabajo. La formación entonces, es decir, el aprendizaje significativo irá más allá de la simple capacitación que se pueda hacer y entonces ya la formación tendrá que ver con sistematización para poder lograr un aprendizaje significativo y que ese aprendizaje significativo lo que implique el desarrollo del profesional contable y de la misma profesión. Por eso es bueno que miremos qué es lo que IFAC piensa de los siguientes conceptos. Primero, desarrollo. Desarrollo es al mismo tiempo un proceso, según lo representado en el diagrama, y un resultado. Repito, es proceso y es resultado. Los diccionarios de lengua inglesa, por ejemplo el del Oxford o Collins, tienen cuidado en explicar que desarrollo significa llevar hacia, es decir, es un proceso, llevar hacia, o llegar a, y entonces ya es un resultado, es decir, un estadio superior. Es llegar a un estadio superior. Por lo tanto, el desarrollo puede referirse a un individuo que se está desarrollando, es decir, que está cumpliendo con un proceso,
como puede referirse a una persona que se ha desarrollado y que como tal ya tiene un conocimiento que es resultado de un conocimiento adquirido y es estado final. También otro concepto que precisa o que busca precisar IFAC es el de aprendizaje, que se refiere a los principales procesos por medio de los cuales los individuos adquieren capacidades. Aprendizaje se refiere a procesos mediante los cuales los individuos adquieren capacidades. Es decir, los conocimientos profesionales, habilidades profesionales y valores, ética y actitud profesionales. El aprendizaje puede ser sistemático y formal, o no sistemático e informal. Cuando los individuos aprenden mediante un proceso sistemático, se dice entonces que se refiere a la formación, o que simplemente ese proceso sistemático implica formación. Por el contrario, existen muchos otros procesos valiosos de aprendizaje que no constituyen formación. Por ejemplo, la adquisición propia del conocimiento, sin que existan estructuras formales para ello. El día a día, la experiencia, la observación, la reflexión. La empiria o experticia o experiencia, pues entonces se va tomando a medida como va surgiendo, no se tiene una sistematización de la formación. La observación incluso a veces puede ser hasta eventual, y la reflexión es a partir pues, de un cuestionamiento, puede ser a partir de una situación que generó impacto, y otras actividades no programadas dirigidas al desarrollo de capacidades. La formación, según IFAC, se debe entender como los procesos de aprendizaje sistemáticos, que quiere decir estructurados, con una frecuencia, de forma, formales. Esos procesos, por lo tanto, son en gran medida debidamente programados. El concepto de formación abarca una forma del proceso de desarrollo a la que se refiere como capacitación. Por lo tanto, es necesario mirar qué es eso de capacitación. La capacitación, según IFAC, es la expresión de un tipo particular de formación que se centra en cómo el individuo realiza su trabajo. Es puro hacer. La capacitación consiste en una mezcla de instrucción y práctica. Me dicen cómo lo hago y yo lo hago. Está relacionada con la experiencia en el trabajo y por lo tanto es más práctica o aplicada que otros tipos de formación. La capacitación puede ser en el trabajo, al interior del trabajo. Entonces, se aprende haciendo, ahí. Es decir, mientras el individuo que realiza la pasantía, el pasante, está realizando tareas concretas en un lugar de trabajo, va aprendiendo. O fuera del trabajo, es decir, cuando el aspirante no está trabajando. Entonces considera IFAC que es de suma importancia relacionar estas dos palabras, capacidad y competencia.
Las capacidades son los conocimientos profesionales, las habilidades profesionales y los valores, la ética y actitud profesionales, que requiere demostrarse a través de la competencia. Las capacidades son atributos adquiridos por los individuos que les permiten un desempeño. Por lo tanto, la posesión de capacidades es un indicio de que un individuo está en condiciones de realizar su trabajo con competencia. Por lo tanto, entonces es bueno en esta relación que se propone capacidad y competencia, decir que la competencia significa poder ejecutar un trabajo cumpliendo con un determinado estándar en entornos profesionales reales. Se refiere también al conjunto de acciones que los individuos emprenden para determinar si pueden cumplir con sus responsabilidades en un determinado estándar de calidad. Cuando un individuo recurre a sus capacidades para ejecutar las tareas necesarias con el estándar requerido, se considera que ha actuado competentemente. Es decir, tiene competencia. Eso lo podemos observar, esta relación en esta gráfica, en este cuadro. Me parece que es muy bien expuesto cuando IFAC dice, bueno, capacidad tiene unos conceptos claves para definirlos. Capacidad tiene que ver con atributos. Los atributos son las características, son las cualidades. Por ahí Nick habla de características cualitativas. Yo sus características cualitativas lo veo algo redundante, no sé, eso hay que dejarlo a los traductores, pero una característica es una cualidad, es lo identitario, es un atributo, es lo que me diferencia, pero también lo que yo tengo para potenciar, es lo que poseo. De ahí que la capacidad es la base para la competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo capacidades, tengo atributos, tengo potencialidades, poseo, por ejemplo, conocimientos, entonces yo puedo llevar a cabo acciones en la realidad, lo puedo demostrar en el hacer. Por lo tanto, si lo puedo mostrar, yo puedo llevar a cabo acciones, entonces quiere decir que yo puedo demostrar que tengo competencia. Entonces, las capacidades me llevan a tener competencias. Se puede expresar la capacidad entonces como el resultado del aprendizaje. Eso es muy importante. Se puede expresar como el resultado del aprendizaje. Mientras que la competencia se expresa como el resultado del hacer, el resultado del trabajo. Capacidad está directamente relacionada con los aprendizajes. Los aprendizajes me dan capacidades. En el trabajo demuestro competencia. Por eso es muy importante que observemos
¿Cuáles son tipos de capacidad? Capacidad es el conocimiento profesional. Son las habilidades profesionales, por ejemplo, las técnicas que sé manejar, o no técnicas, pero capacidades intelectuales, personales, interpersonales y de carácter organizacional, mi desempeño organizacional, mi apuesta para trabajar en grupo, para ser colectivo. Además, los valores y la ética y la actitud profesionales que tienen que ver es con conductas. Por ejemplo, los valores éticos, el comportamiento como profesional, el compromiso con el logro de altos estándares en mi trabajo, altos estándares técnicos, actitud escéptica que se dice debe tener, por ejemplo, un contador, como el científico y la misma ciencia, que es la objetividad. Compromiso con el mejoramiento continuo, y esto sí que es bien importante. Es ético. El estar siempre pensando en la debida capacitación, porque soy un generador de confianza y si no estoy al día con el conocimiento puedo perjudicar en algún momento con una información que entregue que desconozca ventajas comparativas en la toma de decisiones de quienes reciben esa información. Entonces, mi comportamiento profesional y ético es estar pensando en permanente, en continua formación. Estar, por decirlo así, empapado, tener empoderada la nueva legislación, actualización permanente, quiere decir eso. El aprendizaje pues permanente seguramente lo que permite es demostrar en el momento de hacer mi trabajo que yo tengo competencias. Primero tengo de un lado capacidades y esas capacidades me llevan a las competencias. Por ejemplo, entonces los tipos de competencia incluyen una gama de resultados del trabajo relacionados con el cumplimiento de las normas de calidad, por ejemplo, técnicos y funcionales, interpersonales y gerenciales. Incluye una gama de resultados relacionados con los estándares de comportamiento, por ejemplo, conducta ética profesional, el hecho de demostrar escepticismo apropiado, no pues que se va a dudar de todo o de muy poco. Hay unos puntos de equilibrio, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, decía mi mamá. Entonces hay que aprender de una forma profesional hasta dónde llegar. No ir más allá, pero tampoco pues quedarse en la entrada. Actuación efectiva en sus actividades de desarrollo profesional. Y eso es efectivo. Entonces, en términos de competencia, para ser efectivo, ¿cuál es la antesala? Tengo que ser eficiente y eficaz. Eficiente y eficaz me lleva a ser efectivo.
la eficiencia entendida como optimización de los recursos, la eficacia entendida como optimización del tiempo, ser pertinente, oportuno, eficiencia y eficacia me llevan a causar impacto, un impacto que es ser efectivo en mis labores. Entonces, de acuerdo a ese, pues, se puede decir que ese marco conceptual, esas definiciones que nos ha dado IFAC, y que con base en ellos pues, está el constructo de formación o de propuesta de formación de contadores profesionales. Entonces simplemente ellos traen a colación un conjunto de normas internacionales de formación para contadores profesionales. Las IES, que establecen las normas generalmente aceptadas como buena práctica en la formación y desarrollo de contadores profesionales e indican los estándares de referencia que se espera, es decir, los parámetros, es decir, los parámetros, las normas, los patrones de medida, que eso es lo que traduce estándar, que se espera que los organismos miembros utilicen como referente, como modelo a lo largo del proceso de calificación, es decir, de seguimiento del desarrollo permanente de los contadores. En esas IES se encuentran los elementos esenciales para el contenido de los programas de formación, es decir, son el marco de referencia del currículo y de los microcurrículos que van a permitir desarrollar la formación, desarrollar un profesional de acuerdo a las necesidades del momento, de acuerdo a las necesidades internacionales, porque necesariamente ya tenemos que pensar es globalmente. Yo no sé qué tan cerca estaremos de cambios como se están pretendiendo hoy. Me llegó una información que me vale la pena traer aquí a colación. En algunos lugares de Japón a los niños se les está formando ya es como ciudadanos del mundo, no ciudadanos de Japón. Y si la cultura japonesa, ¿qué ha sido? Una cultura de tanto arraigo y que tienen pues un montón de ancestros que ellos por ningún motivo han dejado de lado, están pensando en que las nuevas generaciones sean ciudadanos del mundo y no de Japón. Nosotros los contadores tenemos que pensar que vamos a ser contadores según lo que quiere IFAC, no contadores locales y mucho menos sesgados, casi que pensando una contabilidad única y exclusivamente para la problemática de fiscalización, para la problemática tributaria.
para hacer declaraciones de renta, para hacer declaraciones de IVA, todo lo que es fiscalización. No se va a dejar de hacer eso, pero se tendrá que cambiar el chip. Es absolutamente necesario que estemos pensando que el contador profesional tenga que dar cuenta, y como decían en otra época, dar cuenta y razón a entidades transnacionales. Y entonces, en ese ir y venir de información, no podemos seguir pensando en normas internacionales adaptadas a lo que se quiere en los entes de control locales. Se tiene que pensar a nivel internacional, global. Un contador bajo estándares globales, un contador que tenga la formación profesional bajo IFAC, es un contador de actuación global y que tendrá que pensar en los mercados globales, financieros, económicos, y seguir entonces unos elementos que, ya cerrando esta primera parte de la presentación, me voy a permitir pues presentar para dejarlos listos y iniciar con ellos la segunda parte. Las IES son promulgadas con el propósito de beneficiar a la profesión contable. Recuerden el propósito: beneficiar la profesión contable, estableciendo unos estándares, unos parámetros, unos patrones de medida que permitan medir que el profesional tiene unos mínimos, unos referentes mínimos para ser calificado como contador, incluyendo entonces formación, experiencia práctica y desarrollo profesional continuo. Ahí es muy importante pensar qué es lo que se quiere con las IES, con las normas internacionales de formación. Un beneficio de la profesión: establecer unos estándares mínimos de cumplimiento de formación para que una persona sea calificada como contador, como tal, dependiendo de esos estándares, incluyendo una formación, una práctica, y que se asegure desarrollo profesional continuo, que valga la pena decir. No es costumbre del contador local el desarrollo continuo, la preparación continua, solo estrictamente lo que nos ocurre cada año, que cambian las reglas de juego tributarias, pero es que aquí no está en juego eso. Aquí la profesión contable tiene que pensar que la información que procura
a los stakeholders, a los grupos de interés, a los inversionistas en bolsas de valores, está, como piensa NIF, alejada de la parte tributaria, que esa parte tributaria, más allá del impuesto de renta, que es normal que aparezca en una contabilidad, no tiene por qué seguir reflejándose en las contabilidades, porque una contabilidad como la nuestra, totalmente fiscalizada, llena de impuestos, son la muestra de la ineficiencia de un gobierno, más que de un Estado. Estados somos todos, de la capacidad o de la poca capacidad de recaudo y de manejo de los tributos y de los impuestos que tiene el gobierno nacional. La contabilidad no se hizo para solamente preparar bases impositivas. La base impositiva no la neguemos, está bien, que sea útil para eso, pero lo más importante tiene que venir de la formación que se pretende desde IFAC. El nuevo contador, bajo esta propuesta, debe ser un contador que vele por una contabilidad que sea una base estadística, que muestre probabilidades, que desde allí se propongan nuevos modelos para las empresas, qué cambios puede hacerse en la empresa. Es decir, que sea realmente útil a la gestión, que sea realmente útil a la estrategia empresarial, que sea útil, y estoy trayendo a colación el término útil, porque es utilidad de la información lo que se pretende con la contabilidad bajo NIF, y que por lo tanto ayude a los objetivos básicos con que se crea una empresa, que es el rentístico, que es la permanencia del negocio, que es la liquidez del negocio, que es el valor agregado de ese negocio, que es lo que le interesa en un mundo capitalista al inversionista. Por lo tanto, el contador profesional debe estar velando es por las estrategias de permanencia, de rentabilidad, es decir, de consolidación también de la empresa en el tiempo, de mantenerse. Entonces necesita una formación donde el contador, que hoy debe tener claro cualquier empresa, es que los métodos no son útiles para estar midiendo los inventarios y, en fin, los sistemas y todo eso, pero que la contabilidad y el contador hoy debe procurar información más allá de si ese inventario pues es el mejor que debe tener la empresa, o si se debe contar con otras formas de manejo. La contabilidad tiene que
sin abandonar esos elementos que son pragmáticos. La contabilidad tiene que, como base estadística por excelencia, y por lo tanto base de la ciencia, permitir análisis con los que se genere nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento quiere decir aseguramiento de la permanencia en la empresa. IFAC entonces propone unas IES con las que se debe pensar los programas de contaduría. Una primera IES, una primera norma internacional de formación, trata los requisitos para ingreso a un programa de formación profesional de contadores profesionales. Me da la impresión que con el tiempo vamos a llegar a lo que pretende IFAC. Es que es lo mismo en muchas profesiones, es que no todo el mundo puede ser médico, incluso así quiera. Muchas personas quieren ser médicos, pero el solo ver un traumatismo en un paciente los desmaya. Esa persona no puede ser médico. Habrá unos requisitos que cumplir en el ingreso, es decir, que tendrá que mejorarse la selección de las personas que pretendan, ser profesionales de la contaduría. Están los parámetros entonces en esta IES número 1. La IES número 2 hace referencia a cuáles deben ser los contenidos de los programas profesionales de formación de contaduría. Esto es una guía de formación. Es decir, allá permanentemente IFAC, seguramente, y de acuerdo a las necesidades de la profesión, se van a estar proponiendo cuáles son los contenidos de un currículo. La IES 3 simplemente nos habla de las habilidades que debe desarrollarse en el profesional y cuál es su formación de tipo general. La IES 4, los valores de experiencia práctica, es decir, los valores, la ética y la actitud profesional, los principios, el basamento para el comportamiento, para la conducta. La IES 4. La IES 5 nos habla de cuáles son los requisitos de tipo internacional o de acuerdo a IFAC de experiencia práctica. Eso tiene sus bemoles, como dicen los músicos, porque en el caso de nosotros, localmente usted logra comprobar una experiencia trabajando en el departamento contable, como auxiliar, digitador, no hay qué cosa, en una empresa. Y entonces usted adquiere el derecho con su título de pregrado y esa experiencia a ser contador público y tener entonces tarjeta profesional con un derecho más.
quien es contador público y tiene tarjeta profesional, además puede ser revisor fiscal. Y eso tiene sus consecuencias. Porque la revisoría fiscal es una institución que tiene muchas responsabilidades. Y que no solo el hecho de mi pregrado, y no solo el hecho de adquirir una tarjeta profesional de contador público, me debía dar esa posibilidad de ser revisor fiscal. Pues yo sé que eso no será de mucho agrado a muchos contadores, pero la verdad es que siendo responsables se necesita una formación y una experiencia y toda una experticia, una práctica para ir más allá de lo que hacemos en un departamento contable y responder y ser capaces de hacer revisión. Fiscalizar lo que otro contador ha hecho y si está de acuerdo con la normatividad vigente. Eso es lo que se quiere también, pues es una figura, revisoría fiscal, una revisoría nuestra, es una figura nuestra. Y entonces IFAC tiene en cuenta eso, pero eso lo maneja en otra 10, en la 8. La IES 6 habla de la evaluación de las capacidades y competencias profesionales. Es decir, hay que hacer exámenes cada determinado tiempo para estar verificando que ese profesional sí se ha venido capacitando, que ese profesional sí cumple con las capacidades y competencias. Recuerden los dos conceptos. Si se tienen los atributos y se demuestran capacidades y competencias. Por lo tanto, exámenes. Hay que hacer la vigilancia haciendo exámenes y que cada determinado tiempo haya unos exámenes que el profesional interesado haga unas pruebas para que califique o no como contador vigente. La IES 7 entonces necesariamente está relacionada con la 6 y entonces es aquella en que se insiste que debe haber desarrollo profesional continuo y entonces nos habla de un programa de aprendizaje permanente y desarrollo continuo de las competencias profesionales para terminar en una IES 8, este documento que es tomado de IFAC. Esa IES 8 es competencia requerida para auditores profesionales. Entonces, existen 8 parámetros desde IFAC, 8 normas, 8 estándares que procuran formación idónea del contador profesional, que vamos a ir mirando una a una. Por eso, hasta aquí entonces llega esta primera parte, que yo espero que usted observe el documento completo. Creo que ya está cargado, porque estos son apartes de ese documento de formación de IFAC. Ya volvemos. Con las
diapositivas que hemos observado hasta el momento. Entonces lo que hemos visto es una visión general de lo que es CIFAC. El órgano a nivel internacional que orienta la profesión. Las siguientes partes en que vamos a dividir esta presentación, entonces vamos a ver cuál es la propuesta de competencias que tiene IFAC para el contador profesional. Los espero.